Bienvenidos al podcast del apóstol Carlos Muñoz, de la Iglesia MCCI, Puente Alto, Chile. Esto se llama entrando en lo nuevo de Dios. Entonces aprendimos, como dije en una prédica anterior, que Dios, todo cambia, pero Dios no cambia. Dios es eterno, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, es soberano, creador, dueño de todo. Dios no cambia. La Biblia lo dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso está como una base para entender lo que quiero enseñar hoy día por la mañana, ¿ya? Lo nuevo de Dios siempre viene a través de los cambios, a través de la transformación, a través de las crisis. Es que empieza a ocurrir lo nuevo de Dios. Cuando hablamos de entrar en esto nuevo de Dios, hay que renunciar a algo. Tiene que haber una crisis, tiene que haber un cambio en nuestra vida para poder entrar en esta nueva estrategia, nueva visión, nueva forma, porque la iglesia es un organismo vivo que va cambiando constantemente. Y eso tenemos que entenderlo, especialmente nosotros los pastores, porque la iglesia son las personas y las personas cambian. Ni siquiera las personas podemos pensarlas eternamente. Como es viva la iglesia, suceden cosas, cambios que si no estamos preparados nos pueden derrumbar. Y es así como en estos 20 años mucha gente ha pasado por aquí y ya hoy día no está. Hay gente que se comprometió y que tuvo en su momento una buena intención, pero que en algún momento del camino algo pasó y salió. Si no estoy preparado, no estamos preparados con Eva para enfrentar esas crisis, porque cada persona que sale después de haber convivido, compartido, habernos amado en el Señor, es una crisis. Pero Dios usa la crisis para hacernos crecer. Es para que entendamos que el Evangelio de Jesucristo es un movimiento constante del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios y de la iglesia del Señor. Amén. Entonces lo nuevo de Dios viene a través de los cambios, porque hay que ir adaptándose a esos cambios o a esas crisis. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando, lamentando o enojados? ¿Cómo nos quedamos frente a algo como lo que yo les mencionaba? Tengo que aprender a sobrevivir y superar ese momento duro, ese momento de crítico que pasamos. Entonces, lo puedo usar para sufrir o para avanzar. Las cosas cambian constantemente, las personas cambiamos constantemente y debemos estar preparados para reconocer la oportunidad que ese cambio o esa crisis nos puede ofrecer. Porque en cada crisis hay una oportunidad. Yo recuerdo para el terremoto, el maremoto que hubo en el sur, ¿se acuerdan? Sobre todo en la zona de Concepción, Talcahuano, que fue destruido prácticamente. Talcahuano, el puerto era bien feíto y bien de mal olor, hermano. Y ocurrió el tsunami y los barcos quedaron en la plaza de Talcahuano. Yo fui a los pocos días a llevar, no sé si alguien de aquí me acompañó a llevar alimentos con Pastor Alejandro, aguas, medicamentos. Y estaba como una guerra, destruido totalmente. Pero usted vaya a Talcahuano ahora, hay una costanera espectacular, restaurantes lindos, todo cambió, porque las crisis tienen que servir para mejorar. Todavía no están con el barco en la plaza llorando, ni con toda la harina de pescado que salió y que invadió la ciudad. No, ahora está precioso Talcahuano. Lo mismo sucedió con Dichato, Tomé y todos los otros lugares. Porque las crisis tienen que servirnos, los cambios, para ir a otro nivel cuando los sabemos enfrentar. ¿Cómo lo hacemos? Isaías 43, 18 y 19 dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo
y verás que ahora mismo va a acontecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Lo primero es mirar hacia adelante. Hacia atrás no hay nada que conquistar. No se puede resolver el pasado, pero se puede resolver el presente y el futuro. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Ok? Entonces esta palabra lo dice el profeta Isaías. Le dice al pueblo: ya déjense de llorar por el pasado. Déjense de mirar cuando fueron esclavos en Egipto. Dejen de llorar por los abusos que sufrieron. Salgan de esa trampa, salgan de ese cambio y empiecen a mirar hacia el frente. Dice: porque yo voy a hacer algo nuevo. Diga que está a su lado: el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Así que no te quedes en el pasado, diga. Una de las cosas más difíciles es dejar atrás el pasado. El pasado, como dicen, tu pasado te persigue. Por eso tiene que borrar el Face y usted borrar todas esas cosas del pasado para que no lo persiga más. Ok, Filipenses, la Biblia dice, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 13, 14. Dice: hermanos, no creo haberlo alcanzado, el apóstol Pablo. No creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Y el que está a su lado: borra el pasado. Hay que eliminar, sobre todo los momentos de crisis, los momentos de cambio, los momentos dolorosos. Eso de repente, como el ser humano un poco almático, quiere vivir sufriendo para atrás todavía. Dice: es que no me puedo olvidar lo que me hicieron. Olvide lo que le hicieron y prepárese para lo que Dios va a hacer con usted mañana, pasado y los meses que vienen. El cambio no te puede amarrar, la crisis no te puede atar a un pasado doloroso, a un pasado de fracaso, de tristeza y de amargura. Dice el apóstol que la condición para ir hacia lo que está delante es dejar atrás el pasado, es dejar atrás la crisis que viviste, la situación que viviste. Cuando yo me canso de algo es que quiero ir a otro nivel. Para eso hay que estar preparado para experimentar cambios constantes y permanentes en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo ministerial, en nuestro trabajo familiar y nuestro trabajo secular o como usted quiera empresarial. El cambio, la crisis llega a nosotros inevitablemente. Cuando usted cree que todo está como una marea, así como un espejo, es ahí cuando aparecen estas crisis que te dejan tambaleante. Estaba todo tan bien. Usted ha dicho esa palabra, ¿no? O esa frase. Oye, pero si estaba todo tan tranquilo, tan bien, y de pronto ¡pah!, te explota una bomba en la cara y te saca de la tranquilidad y te saca de esa seguridad, de esa alegría, de esa paz, y te deja como desconcertado. Es ahí donde tenemos que tener claro esta palabra, que esa crisis, esos cambios inevitablemente van a venir a nosotros, sea que estemos preparados para enfrentarlo o sea que no estemos preparados para enfrentarlo. Pero entender que Dios puede usar eso para seguir llevándonos a un tiempo mayor y mejor. Amén, amén. Mucha gente hoy día es próspera, ha avanzado en su vida porque ha enfrentado los cambios con la sabiduría de Dios. No se ha quedado atrapado o atrapada en el fracaso, en el pasado, sino que ha determinado usar eso como una fortaleza para seguir. Convertirse en una parte, uno de los puntos que yo puse aquí, como salir de estas situaciones de crisis o de cambios, es convertirnos en una parte activa de ese cambio, de esa crisis.
ser solución y no problema. Eso es convertirme en una parte activa en una crisis, en un problema que te aparece de la noche a la mañana y que en un comienzo no te gusta porque estamos acostumbrados a que las cosas no se muevan de su lugar, que los muebles estén siempre en el mismo lugar. Pero las crisis y los cambios te mueven todo. Te mueven el piso, ¿no? Cuando dices, te movió el piso, ¿no es cierto? El cambio de la crisis, y no es una situación que no va a acontecer. La Biblia dice que nos preparemos porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero también deja al final una vía de escape, de seguridad. Dice, no teman, yo he vencido al mundo. O sea, en mí tienen salida a esa crisis, en mí tienen salida a ese cambio, a esa situación. Entonces, ¿cómo lograr superar o equilibrar la crisis? Primero, yo puse aquí, convertirme en una parte activa del cambio y de la crisis y no en una víctima. Diga que está a su lado, cambie esa cara de víctima. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades. Anoche escuchaba a la pastora Evelyn hablar de que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, la gente empieza a creer que está enferma, que se va a morir, que no va a caminar más, etcétera, etcétera, y termina creyéndolo. Amén. Porque se transforma en una víctima de una crisis. Las enfermedades van a estar, siempre van a estar, porque nuestros cuerpos, nuestros cuerpecitos, nuestros pobres y frágiles cuerpecillos se empiezan a desgastar. Pero no significa que tienes que morirte. Dios dirá cuando partimos, pero en cuanto depende de mí, yo voy a vivir. Y yo voy a creer en la sanidad de Dios y no voy a almacenar un pensamiento que me va a llevar a convencerme de que no voy a ser sano. Eso significa convertirme en una parte activa del cambio de la crisis y no en una víctima. Ser solución. Anoche sufrieron una crisis y yo los vi desde la casa porque me llamaron. Ofrecí venir y me dijeron que no, porque sé que aparecen las crisis y habían pocos hombres. Las mujeres son muy... dicen, no, nosotros podemos solas, pero anoche corrían para todos lados, no había qué hacer. Porque era una cuestión de la luz, que solo los hombres sabemos un poco más, ¿sí? Entonces yo pensé, cuando pasó eso, pensé en terminar esta palabra que la escribí hace un domingo atrás. Porque, ¿cómo determinar ser víctima de la crisis o ser solución? Ser víctima es esperar que otros hagan todo y gritar. ¿Qué vamos a hacer? Pero mire lo que está pasando. Ser solución es moverse, es ir al automático, es desenchufar cosas para saber qué es lo que está provocando el corte. Eso es ser parte del cambio de la crisis. Por eso yo puse aquí, convertirse en una parte activa de la crisis nos va a ayudar a salir de ella, no sentirnos víctimas. Otra forma también es determinar a actuar y no paralizarse. Generalmente cuando algo pasa, la gente se paraliza. Yo cuando pequeñín, porque fui pequeño alguna vez. Suena tan lejos eso, hermano, pero bueno. Me estaba bañando en el mar del sur y una ola vino y me derribó. Y al cuidado mío estaba una tía, que en paz descanse ahora. Y ella, en vez de hacer algo, no hizo nada. Solo gritó y yo me seguía hundiendo. Y mi padre, que estaba un poco más adentro, logró llegar a la orilla y sacarme. No fue parte de la crisis. O sea, no fue parte de la solución, fue una víctima. Y quedó con un problema nervioso. Tuvieron que ir a ella al médico. Eso pasa cuando no eres parte activa de la crisis. Te aíslas, ¿cómo se dice? Como te paraliza. Entonces, para lograr superar eso hay que ser parte de la crisis y decir, ¿qué vamos a hacer aquí con esto?
¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Entonces, yo le puse como punto 1, convertirse en parte activa del cambio de la crisis y no en una víctima. Número 2, ¿cómo lo hacemos? Ser libre de todo tipo de temores. Lo primero que hay que desechar en medio de la crisis es el temor. Porque el temor no es un espíritu de Dios. Satanás, el diablo, trabaja con el temor. Vive atemorizando, vive asustando a la gente. Por eso que una de las maldiciones es espanto y, hay otra frase, y temor o terror producirás. Cuando lo echaron del cielo, ese es el atributo de Satanás, es producir espanto, terror, temor, miedo. Entonces yo puse ser libre para superar la crisis, superar el cambio, ser libre de todo tipo de temores para cuando atraviese por tiempos de incertidumbre. No pensar en lo peor, sino pensar en lo mejor. Amén. Piense en lo mejor. No pienso en lo peor. Es pensar en lo mejor. Porque si yo pienso en lo mejor, desecho el temor. Y el amor del Señor tiene que echar fuera el temor. Si usted se siente una amada, un amado del Señor, ese amor tiene que echar fuera el temor. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces cuando atravesamos por estos momentos de incertidumbre, porque a veces no se ve nada. No se ve nada, se ve todo nublado, no se ve ni una salida. Mas yo vengo a decirle en este día que siempre hay una salida con Dios. Siempre hay una respuesta de parte de, como mi esposa estaba leyendo aquí esa versión que es muy maravillosa. Él tiene cuidado de todo, en todas las áreas, en todas las situaciones. Él tiene una salida. ¿Cuántos de ustedes han estado en una crisis que parece que no iban a salir de ahí? Levante su mano aquí. Sin embargo, está aquí. Salió, pasó. Porque nosotros tenemos que saber que si el Señor está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Entonces, desechando el temor, el miedo, no veo nada, pero sigo avanzando al propósito. Por eso es importante tener un propósito en la vida, una visión. La visión echa fuera el temor, porque hay que llegar. Como sea, hay que llegar. Recuerdo hace años atrás, veníamos viajando, íbamos viajando hacia un encuentro, hacia la laguna de Culeo. Ahí hacíamos los encuentros. Iban junto a nosotros autos, camionetas, 2 buses llenos de gente. Íbamos camino al lugar y me llaman durante el viaje que el lugar está ocupado por otra iglesia. Llevábamos cerca de 200 personas. Llevábamos de todo, hermano: comida, silla, ollas, teteras, tenedores, de todo, hermano. Nos faltaba hallar un pabellón de operación. Doctora, llevábamos, enfermera, todo. Y cuando me llaman por teléfono, íbamos guiando la comitiva, y ella me dice: ¿qué vamos a hacer? Hay que volverse. Y yo no volví, yo seguí manejando, me acuerdo. Ni sé por qué lo hice, pero mientras manejaba pensaba, había un propósito, había un encuentro. Diga que está a su lado: no te duermas, porque veo que hay gente durmiendo. Cuando se duerme no puedo predicar porque usted entraría al dormitorio en tanto durmiendo y empezaría a predicar. No. Así que aguante. Entonces había un propósito, había una visión, había que llegar al lugar, había que hacer el encuentro. Esa era la visión. ¿Dónde? Donde fuera. Si no estaba allá, tenía que haber otro lugar. Así que empezamos, mientras manejaba, y ella decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le decía: ora, no me digan nada, ora. Y los de atrás quedan con el auto: ¿y qué vamos a hacer? Oren. Yo no oraba, yo pensaba: ¿dónde nos vamos a ir a meter con 200 personas a las 10 de la noche? Hasta que me acordé de una persona que conocí hacía mucho tiempo atrás, que es administradora
de un lugar, Centro de Eventos Paine. Cuando inauguraron ese lugar, el pastor hizo invitación a muchos pastores y entre ellos me invitaron a mí. Y me acordé y llamé. Me acordé que se llamaba Miriam, la hermana. Y yo tenía el teléfono. Y mientras manejaba decía, aló, hermana Miriam. Yo decía, sí, ¿se acordaba de nosotros? Me dice, yo le cuento la historia y me dice, no puedo, no tengo personal, ya está cerrado, está todo acostado. Pero ¿cómo no me va a ayudar? Me va a dejar a la calle, llega un bus, 200 personas, pero no tenemos ni olla. No, si llevamos olla. No tenemos vajilla. No, también llevamos. Bueno, me dijo, ¿sabe? Yo lo voy a atender, véngase para acá. Y llegamos. Fuimos valientes, no aceptamos el temor de que no iba a poder ser. Hermano, el peor trámite es el que no se hace. ¿Cuántos me dicen amén? Diga que está a su lado, fuera el temor. En el nombre de Jesús. También nos pasó con Eva hace años atrás, cuando veníamos viajando por la Alameda, me acuerdo siempre, por ahí donde estaba Mundo Mágico. Todos los de 50 años para atrás fueron a Mundo Mágico. Ustedes saben de lo que estoy hablando. A ver cuántos fueron, levanten la mano. A ver que... También Marco, lo conoce. Andamos el trencito por Chile. Claro. Y estaban los osos a la entrada. El chanchito. Bueno, veníamos manejando por ahí. Creo que teníamos un Mercedes-Benz ese también. No, era una citroneta, hermano. Y se desató una neblina que no se veía, pero nada. Y entonces empecé a seguir dos luces rojas, que era un camión o un bus. Y atrás llegaba y decía, pero ¿cómo? Para. Y decía, no, si tenemos que llegar a la casa, eran como la 1 de la mañana. Y seguí manejando y de repente el bus se estacionó. Así que seguí así nomás. Cuando íbamos pasando frente a Mundo Mágico, porque es bien ancha esa calle, ya no veía nada, hermano. Paré la citroneta, me bajé a mirar. Estaba al medio de la otra pista, hermano. Imagínense, estaba al medio de la otra pista, pero no paramos, seguimos. Y esa noche, o esa madrugada, llegamos a nuestra casa. Porque había un propósito: llegar a nuestra casa. Nuestra hija era pequeña, chiquita. Había que llegar. Eso no nos iba a detener, ese cambio repentino, porque cuando fuimos, todo iluminado, extraordinario, pero de vuelta no se veía nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los temores paralizan a veces y nos dejan atrapados en crisis que hace rato tendríamos que haber dejado atrás. Ok, otro punto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos lo de la crisis y los cambios? Llegar a alcanzar el propósito para el que Dios nos llamó. Hacer discípulos, prosperar, ir en aumento, ir en crecimiento, encontrar un trabajo mejor, hacer una familia mejor, tener hijos mejores que lo que nosotros fuimos con nuestros padres. Esa es una manera de vencer los cambios, de vencer las crisis que aparecen en nuestra... No heredar y no conformarnos que nuestros hijos sean iguales que nosotros o un poquito menos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y eso va a eliminar crisis, cambios que van a dejarlos atados al pasado. Otro punto que yo escribí aquí anoche: usar la fuerza positiva de los cambios o de las crisis. Y saben, me acordé de algo, un ejemplo que se me vino a la mente. Los veleros usan los vientos que los podrían tumbar o hundir en fuerza para avanzar. Los veleros usan fuerzas, vientos terribles que podrían volcarlos, hundirlos. Sin embargo, ellos ponen las velas de tal manera que esos vientos, en vez de botarlos o hundirlos, los hacen avanzar mucho más rápido. Esto significa, hermano, que tenemos que usar la parte positiva de las crisis, de los cambios, para que nuestro velero avance y no se hunda. Hay que saber escoger. Diga que está a su lado, hay que escoger lo mejor.
No es que dice la Biblia, escoja pues lo bueno, no, y lo demás déjelo para analice todo y retener lo bueno. Entre sacar lo precioso de lo vil. ¿Se acuerdan de toda esa prédica? Esa es exactamente usar la fuerza positiva de los cambios. Es decir, ver con ojos de oportunidad. Cuando vemos que las cosas no están funcionando y no se están dando como yo quiero, no quedarnos atados a lo que yo quiero y a la forma que yo le quiero dar, sino buscar otra forma. Y vemos que día a día el mundo avanza porque no se han conformado a lo antiguo, sino todavía andaríamos en esas carrozas tiradas con caballos. Cuando salieron los autos, los dueños de carrozas, me imagino que hicieron una protesta, pero terminaron comiéndose el caballo y dejando la carroza de adorno, porque hubo alguien que no se conformó a eso. Y esto sigue, no se ha detenido, esto continúa el avance. Ahora la inteligencia, mi cuñado Juan me hace todas las prédicas y me puso una voz ahí al principio. Y yo no la reconocí. Me dijo, ¿escuchaste la voz que puse? Yo dije, sí, ¿quién es? Inteligencia artificial. Es una voz de mujer que habla y dice, ahora vamos a escuchar, no sé, las reflexiones del apóstol Carlos Muñoz. Hermanos, hasta eso, la ciencia y el no acomodarse a una necesidad va haciéndonos avanzar. Muchas cosas que usted disfruta fue porque fueron creadas por una necesidad en una crisis. Yo aprendí que, por ejemplo, el teflón lo inventaron cuando fueron a la luna, para la nave espacial. Y ahora usted el teflón lo pone para atornillar una llave y que no le caiga una gotera, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que entender, usar la fuerza positiva de los cambios, así como los veleros usan los vientos para evitar hundirse y avanzar mucho más rápidos. Los luchadores de artes marciales usan la fuerza del atacante y con esa ganan la lucha. Ellos no usan su fuerza. Ellos aprendieron a usar la fuerza de la crisis. Viene un ataque y ellos usan la fuerza del atacante para destruir al atacante. Entonces no sé si ese ejemplo se le queda a usted grabado. Para saber cuando venga la crisis, usted tiene que revisar la crisis. ¿Por dónde le puedo entrar? Como dicen los mexicanos. Por alguna parte hay que buscarle. Digo conmigo, hay que buscarle. No hay que buscarle, como dice el dicho, el cuesco o las 5 patas. No, esto es buscar lo positivo del cambio, de la crisis. Es decir, buscar lo bueno que tiene ese problema. Buscar lo bueno que esa situación que está viviendo tiene, porque tiene que tener algo bueno. Y de ahí lanzarse. Otro punto, ser proactivo. Digo, amigo, proactivo. En la búsqueda del propósito de Dios para nosotros. Por ejemplo, estar ocupado en alcanzar la visión, el propósito, el diseño de Dios, en lugar de esperar que venga solo. Lo que suele pasar es que todo el mundo quiere que las cosas vengan solas. Dios tiene todo el control. Dejaré el resultado al Señor. No, por hermano, no van a venir, no va a venir así. Hay que moverse, hay que hacer algo. Este punto habla de ser proactivo. Esto significa estar preparado antes de que la crisis venga. Es decir, tener una mente entrenada para que te pueda pasar, porque en este mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a pasar este tiempo? Estar ocupado en alcanzar antes que la visión llegue. Yo estar allá y ver con los ojos del Señor. No quedarse, ¿no es cierto?, esperando que las cosas sucedan, sino hay que hacer que las cosas sucedan. No sé si me entiende. Diga que está a su lado,
Es la gente que dice, no, hay que hacer algo, se cortó la luz. Y todo, oye, se cortó la luz. Proactividad, correr, aunque corra, hacer nada, pero corra. Hay que eliminar esa frase. Oye, hay que arreglar la luz. Oye, hay que pintar aquí. No, hermano, usted tiene que hacerlo. Si usted lo vio, usted lo hace. La gente que habla así, hermano, nunca avanza en la vida. Siempre da vuelta y nunca muere y nunca conquista nada en su vida. No tiene nada que contar. Pero la gente que supera las crisis tiene mucho que contar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para aquellos que son llamados con propósito. ¿A qué cree que se refiere esto? A las crisis. Porque no hablar de las cosas buenas. Las cosas buenas están dadas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuáles cosas? Las cosas malas, por hermano. Porque las cosas buenas está intrínseco que le va a ayudar para bien. O sea, está haciendo una advertencia. Todas las cosas, pongámosle ahí, que no te resultan, que te resultan difíciles, que son graves, que son cambios que no esperaba, les ayudarán para bien. Porque ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo voy a crecer si no soy enfrentado a cosas difíciles de sobrepasar? Aquellos que son llamados con propósito, todo le va a ayudar para bien, pero yo tengo que entenderlo primero. No, porque si no voy a ser víctima de eso y me voy a dedicar a llorar toda la vida y nunca voy a llegar a hacer el propósito para el cual yo fui llamado. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces hay que superar sabiendo que todo lo que me pase está cooperando para el bien de los que me aman, dice una canción por ahí. Todas las cosas, ¿se acuerdan la de Fernandinho? Ok, cuando le pase algo bueno, dé gracias a Dios. Cuando le pase algo malo, diga, esto me está ayudando para alcanzar el propósito, porque yo amo a Dios y Dios me ama a mí. No importa, hermano, aunque sea lo peor, aunque sea la crisis más inesperada en su vida. Esa, si tú sabes que hay un Dios que tiene control y dominio y protección sobre tu vida, eso te llevará a la victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Evitar aferrarse y basar tu valor personal en alguna cosa que poseas. O sea, en el fondo es atarse a cosas que hemos logrado en la vida. Porque cuando esas cosas desaparecen, la crisis te destruye. Gracias a Dios por lo que has logrado. Diga a su lado, gracias a Dios por lo que has logrado. Diga, pero no te ates a ello. Porque si te atas a ellos y esas cosas por alguna situación, alguna crisis, algún cambio desaparecen, entonces perderás tu valor. No sé si me explico. Mucha gente siente que vale por lo que tiene: casa, auto, carrera, dinero, buenos amigos. Pero una crisis puede hacer desaparecer todo aquello. Una crisis puede hacer desaparecer todo aquello. Gente que queda en la bancarrota de la noche a la mañana. Cuando tú basas y te aferras y tu valor te lo da lo que tienes, estás en riesgo de perder tu valor si pierdes lo que tienes. Sonó muy enredado, pero ¿se entiende? Ok. Cuando ya no lo poseas, entonces vas a sentir que no vales. Tenías un bien, puede ser un auto, puede ser una casa,
incluso puede ser una familia. Y por algún motivo o algún cambio, tuviste que entregar eso. Quiero decirte de parte del Señor que tú sigues valiendo, porque eso hará que te puedas levantar otra vez. Amén. ¿Cuál es el secreto? Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando fijamos los ojos en Cristo, no perdemos nuestro valor. Amén. Porque Él nos da nuevas oportunidades para salir de la condición y de la crisis o del cambio que nos dejó tambaleante, que nos dejó pobre, que nos dejó solo, que todo lo que parecía que estaba controlado ya se descontroló. Cuando yo fijo los ojos en Cristo, entonces yo me puedo de nuevo valorizar y levantarme de ahí. El ser humano tiene la capacidad de levantarse de ahí. Una y otra vez. ¿Cuántos me dicen amén? Los que no se quedan atados a lo que tenían. Los que no se quedan atados a las conquistas pasadas. Las glorias pasadas son pasadas. Amén. Otro punto, estar preparado para poder responder ante los cambios con planes, estrategias, prácticas. Como dije anoche, el ejemplo del corte de luz. Estar preparado es estar viviendo proactivamente. Nosotros vivimos en Pirque y a veces hay baja de presión de agua o se corta el agua. Entonces cuando fuimos a vivir, yo puse un estanque de esos plásticos, una bomba, de tal manera que cuando se corta el agua en Pirque, nosotros no sabemos. Cuando nos cuentan que se cortó el agua, ahí sabemos que se cortó, pero como tenemos eso, entonces estamos preparados para la crisis. Habían corte de luz, pusimos un generadorcito, así que se corta la luz, nosotros tenemos luz. Algunos tienen generadores también, pero los tienen guardados en una caja, pero ya lo instalarán. Estar preparados para responder ante los cambios. Eso tiene que ver con el ahorro. Ahorre, hermano. Dice, pero que usted supiera que yo gano poco. No se trata de lo mucho que ahorres, se trata del hábito de ahorrar. Esa luquita, 2, 5 al mes te van a servir en un momento de la crisis. ¿Aló? ¿Está aquí? Eso no es ahorrar para ser rico. No es ahorrar para acumular y sentir, no, es que tengo harto ahorro. No, es para enfrentar las crisis, estar preparado para responder ante los cambios. Muchos han pasado las crisis, la sequía de trabajo porque han sido previsores. Y para ser previsor, hermano, hay que sufrir. Hay que dejar de pasarlo bien. Hay que dejar de tomar Coca-Cola. Hay que apretarse el cinturón. Esa es la única manera de ahorrar, porque no se puede ahorrar gastando, dándose la vida del Chapo Guzmán. Es que estoy viendo la serie Chapo Guzmán. Estoy influenciado. ¿Me entendió? Así se supera la crisis. Otra cosa, estar dispuesto a cambiar los métodos, las formas y las actitudes que no son efectivas. O sea, no haga lo mismo. Si no le está funcionando, no haga lo mismo. Cambie la técnica para poder llegar a suplir las necesidades del presente. No puede estar trabajando con las técnicas del pasado. Eso es en el fondo. Para ver y vivir el presente, tenemos que abandonar el pasado. Es como ya lo he mencionado, el tema de la educación. La educación ahora tiene un pequeño atisbo de modernización o de adaptación. La iglesia también. Doy gracias a Dios por la iglesia, pero tuve una iglesia del pasado hace unas noches atrás y me hizo retroceder en el tiempo. Siempre igual, siempre lo mismo. Eso es característica no de una iglesia, es una característica de una organización que siempre hace lo mismo.
siempre dice lo mismo. Siempre está la fórmula marcada. Entonces, hay que estar dispuesto a los cambios, o a los cambios de método, las formas, las actitudes que no son efectivas para poder llegar a suplir la necesidad del presente. Hay que eliminarlas. Definitivamente hay que hacer algo al respecto. Amén. Algunos dicen, no, yo una vez aprendí, o cambias o te mueres. Recuerdo muy bien esa prédica de un pastor amigo mío. O cambias o te mueres. Porque el cambio tiene que ser radical, pero para bien, para superarse, para ir más allá. Otro punto, debemos llevar al máximo nuestro esfuerzo con cada oportunidad que tengamos al enfrentarnos a un imprevisto, a una crisis o a un cambio. O sea, tenemos que esforzarnos. Ejemplo, David, el rey David. El rey David se enfrentó con un cambio cuando fue a visitar a sus hermanos en la guerra. Él fue de parte de su papá a ver cómo estaban sus hermanos, le llevaba unas tortillitas, unos quesos, y se enfrentó con una batalla donde un gigante salía todos los días y tenía que temorizar al pueblo de Israel. Él tomó esa oportunidad y tomó su mayor esfuerzo y resolvió el problema de toda una nación. Y además quedó en la historia como un héroe, porque no se fue a esconder junto con los hermanos, sino que él se levantó no confiando, y este es un punto importante, cuando nosotros nos levantamos de la crisis, no confiando en nuestras habilidades, ni en nuestros pitutos, ni en nuestros contactos, sino confiando en Dios. David dijo, tú vienes conmigo, contra mí con lanza, espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Y sacó una onda y pum, lo mató. Y pum, se lo comió a hacer ahora, ¿no? ¿Me entiende? Transformó, ¿no es cierto?, esa crisis que enfrentó en su máximo, sacó su máximo potencial. Y esa es la manera de conquistar. Dios quiere una iglesia así. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Dios quiere personas como usted así. Que esto lo lleven a sus vidas personales, lo lleven a sus familias, a sus negocios, a sus empresas, a sus empleos, en todo lo que hacen. Si es difícil, yo admiro a la gente que es desafiada, hermano, tanta cosa que se hace y no les ha resultado a la primera. Llevan años trabajando en un mismo proyecto hasta que lo logran. El que hizo el teléfono, hermano, no es que el tipo se sentó y mañana le resultó el teléfono. Años invirtiendo tiempo, recursos, o sea, dando su mayor esfuerzo frente a una necesidad, un cambio de comunicarse, una necesidad de comunicar a larga distancia, una necesidad de evitar la demora de las cartas antiguas. Entonces, cuando usted se enfrenta a una crisis, tiene que poner su máximo esfuerzo, no solo en enfrentarla, sino en superarla. Y salir de ahí en el nombre de Jesús. Y salir en victoria. No salir como víctima, salir como triunfador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Pregúnteme, ¿qué más hay para eso? Reconstruirse. Reconstruirse. Es importante. Aquí hay un ejemplo que yo busqué en la Biblia. El caso de Ruth y Noemí. Ruth y Noemí volvieron a su tierra después de haber vivido fuera por causa de la hambruna. Y Ruth, viuda, y su nuera, viuda, sin descendencia. Los maridos habían muerto, los hijos de Ruth, y la nuera la siguió, y Ruth la aconsejó, y la aconsejó bien. Y Noemí se casó con un hombre por segunda vez. Fue una bendición. El hombre la honró y tuvieron un hijo. Y Ruth pudo cargar un nieto en sus manos. O sea, lo que parecía maldición en la hambruna, en la necesidad, esa mujer hizo que su nuera se levantara y pudiera reformar, pudiera reconstruirse.
Diga que está a su lado, te tienes que reconstruir, hermano. Diga, no importa lo que estés pasando. Nosotros somos hijos del reconstructor, del reparador de portillos, aleluya, de aquel que nos levanta de la tierra, de aquel que nos hace volar, desde la ceniza nos sacas, amén, que nos hace volar como las águilas. Entonces, y ya voy a terminar, con el hecho en que su pasado tuvo cambios radicales, crisis negativa, hayan pasado y lo dañaron, esto, quiero decir enfáticamente, no anula la posibilidad de un futuro mejor que el que tiene. No importa lo que haya pasado ahí atrás, lo que importa es lo que tú crees hoy y lo que Dios tiene mañana. Por eso siempre digo, lo mejor de Dios está por venir. Un pensamiento, yo enseño a mi mente fundamentado en las promesas de Jesús, en las promesas de su palabra. Entonces, el hecho que en su pasado haya habido cambios negativos, hayan cosas que lo dañaron, lo marcaron, esto no anula su oportunidad, ¿no es cierto?, de un futuro hermoso, radiante. ¿Cuántos han experimentado aquí lo que yo estoy diciendo? Que se levantaron de las cenizas y hoy están aquí diciendo, gracias Señor, porque en ese día pensé que ya no podía más, pero ahora tú me levantaste, Señor. Esa tiene que ser una constante en nuestra vida, amén. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se elevarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Esto vaya para todos los que están pasando crisis, enfermedades, escaseces, problemas, qué sé yo, cambios que se avecinan. Reciba esta palabra. Proverbio, esta palabra es para ti. Diga que está a su lado, esta palabra es para ti. Proverbio, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Si tú caes 7 veces, si tú 7 veces entras en crisis, si 7 veces te hacen cambios radicales que no esperaba, te vuelves a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Apláudalo. Ese es el espíritu que Dios puso en nosotros. Espíritu no de cobardía, no de temor y miedo, sino de poder y dominio propio. Los cristianos que vivimos así, vivimos en victoria. Cada día, lo que el diablo lanza como maldición, lo transformamos en bendición. ¿Sí o no? Así tiene que ser. No quedarte siendo víctima de la maldición, sino que lo que nos lancen como maldición, con Cristo lo transformaremos en bendición, en abundancia, en prosperidad, en alegría, en gozo. El Señor dice que se gocen cuando por su causa son perseguidos, porque sabe que si entendemos su palabra, vamos a salir fortalecidos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así que le hablo a los que están pasando crisis esta mañana y que han venido aquí pensando que no puedes salir de esa situación que te llegó sin esperarla. Quiero decir, gózate, porque Dios tiene una salida. Y Dios habla al espíritu de tu mente esta mañana. Tú sales de ahí en el nombre de Jesús. No porque yo ore por ti, sino porque esta palabra te hará entender que ese momento que estás viviendo es una oportunidad para ir a otro nivel. Dios siempre tiene lo mejor. Dios tiene lo mejor. Y eso que está pasando, te digo en el nombre de Jesús, todo saldrá bien. Y estarás aquí dando testimonio de que Dios es verdadero, que no cambia, y como dije al principio, que es eterno, es poderoso, omnipotente, omnisciente, soberano, dueño de todo, creador del cielo y de la tierra. Aleluya, póngase de pie, dé un aplauso al Señor. La música va a sonar un poquito alta
quiero que usted le hable de su crisis al Señor ahí donde está. Y dígale con las palabras que usted aprendió esta mañana: Señor, no me quedo amarrado al temor, no me quedo siendo víctima de lo que estoy pasando. Yo tengo esperanza en ti, Señor, y me levanto. No tengo idea, pero me levanto con la mejor intención, con todas mis fuerzas. Pondré todo mi empeño para salir adelante, Señor. ¿Qué le parece si usted empieza a orar así esta mañana? No importa cuán grande sea el gigante, no importa cuán grande sea el diagnóstico, no importa cuán grande sea la crisis económica, no importa cuán grande sea la batalla que estás dando esta mañana. Levántate, levántate, levántate. Que suene la música. No quiero que la gente escuche la oración del lado. Yo quiero que cada uno pueda tener su tiempo con Dios ahora. Aleluya. Haz un milagro otra vez, como en el tiempo de Moisés. Abriste el mar. Haz un milagro, oh Jesús, como en la multitud, con los peces y el pan. Y tu soplo bastará para que cambies mi realidad. Y si tu manto logró tocar, el milagro sucederá. Ore conmigo así, diga: Señor Jesús. Dígalo con fuerza. Aplique, como dice aquí, todo su empeño para salir de eso ahora. Diga: en el nombre de Jesús, me levanto en el poder de tu palabra y declaro, Señor, que no soy víctima de los problemas, de las crisis, de las enfermedades, sino que me levanto en el poder de tu palabra y declaro que salgo ahora mismo de esa prisión, de esa cárcel, de esa maldición, y declaro, Señor, que tú tienes lo mejor para mí, que todas las cosas me ayudan para bien, porque tengo propósito, porque tengo llamado, porque tienes lo mejor para mí, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted tiene cosas que renunciar, siga renunciando. Todas las cosas ayudan a bien de aquellos que te aman. Ese soy yo. Todas las cosas Todo me ayuda. ayudan a bien de aquellos que te aman. Todas las cosas Créalo. Aún lo peor que está pasando, que te aman. si tú le amas, eso será para bien. Todas las cosas ayudan a bien aquellos que te aman. Todas las cosas ayudan a bien aquellos que te aman. Quiero invitar a este altar toda persona que quiera romper con una crisis que está viviendo y que lo ha tenido oprimido, y que ha estado sin dormir, que ha pensado: no, ¿cómo voy a salir de esto? Yo quiero invitarlo a que corra a este altar con una caminada profética delante del Señor y decir: yo vengo aquí porque hoy día empiezo a creer que esto me ayudará para bien.
te